Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más. Vamos a compartir un estudio bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Al final del capítulo, en los versículos 24 y 25. Ahí vamos a estar meditando en un tema que es básico, es esencial. Vamos a hablar de la institución por parte de Dios del matrimonio, de la familia. Todos formamos parte de una familia. O eres matrimonio o eres hijos. O sois hijos y formáis parte de lo que es ese matrimonio. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña. A veces es necesario recordar los principios de las cosas, de dónde hemos caído, como dice el Señor a la iglesia de Éfeso, acuérdate de dónde has caído, le dice. Tenemos que venir a reflexionar sobre los propósitos que Dios tenía en un principio cuando Él creó las cosas, cuando Él creó al hombre, cuando creó estas instituciones santas, el matrimonio. Vamos a estar meditando ahí, en esta serie de estudiar el libro de Génesis que nos ocupa. Pero antes vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su dirección, que el Señor nos guíe, nos enseñe, nos muestre todas las cosas y de esa manera pues nos ponemos en sus manos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, gracias por estar con nosotros un día más, por permitirnos reunirnos alrededor de tu palabra a través de este medio de Facebook. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ahora nos vas a hablar, nos vas a enseñar cosas. Pedimos tu dirección, que tú, Señor, estés con nosotros, dándonos sabiduría, mostrándonos las verdades de tu palabra. Queremos aprender y queremos acercarnos más y más a tus propósitos, estar siempre en el centro de tu voluntad. Y para eso sabemos que tenemos que ser sensibles a escuchar tu voz. Estamos siempre en las cosas de la carne, siempre, Señor, podemos estar ahí participando de todo lo que nos rodea, pero queremos que sea el hombre espiritual, nuestro espíritu, el que ahora esté en tu presencia para tener comunión con tu espíritu y poder recibir todo el mensaje que viene de ti. Así que dirígenos, guárdanos, bendice a mis hermanos, danos sabiduría a todos y confiamos y descansamos en tus manos este tiempo, pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, como hemos dicho, pues vamos a continuar el estudio bíblico de Génesis. Estamos en el capítulo 22 y en los versículos 24 y 25. Y hoy vamos a hablar de la institución del matrimonio. El último día estábamos aprendiendo acerca de lo que Dios hizo al crear al hombre, al crear a la mujer. Vimos esa posición de la mujer a través de la historia. Es algo que nos interesa porque, bueno, en la historia la mujer siempre se ha podido sentir muy discriminada a consecuencia de precisamente de esa maldición que operó ahí, en el principio, en el Génesis. Al hombre le afectó de una manera, a la mujer le afectó de otra. Pero estuvimos viendo que no era el propósito original de Dios. Dios nos creó al hombre, varón y hembra, nos creó con un propósito por igual para los dos, para que fuésemos un complemento, ayuda idónea el uno del otro. Un complemento que a día de hoy seguimos disfrutando, pero nos encontramos con esa maldición del pecado que nos afecta de una y de otra forma. Entonces vamos a meditar aquí, vamos a aprender de lo que Dios nos tiene que decir en esta enseñanza de hoy. Antes voy a mirar un poquito los comentarios de los hermanos, aquí que han escrito en el chat en directo. Esta mañana ya hemos estado reunidos, como todos los domingos en un culto dominical. Hemos podido estar en nuestro local de cultos y con hermanos que también se han conectado a través de internet, disfrutando de un tiempo de alabanza, de escuchar la predicación de su palabra
Y como todos los domingos, pues repetimos, aquí estamos otra vez para escuchar ahora lo que Dios nos tiene que decir. Aquí en el chat en directo, María Luisa ha escrito, buenas noches María Luisa, también Benito escribió el saludo, buenas noches Benito, y Juan Bermudo, hola Juan, nos vemos de nuevo. Ana Karina, buenas tardes, un abrazo muy fuerte a todos los hermanos en Ecuador. Juan Vázquez, buenas tardes Juan, bendiciones, espero que el culto allí por Cambrils haya sido de bendición también. Luz Bañuelas, buenas noches, también un abrazo para los hermanos en México. Beatriz, ecuatoriana, pero está en España. Beatriz, un abrazo, bendiciones. Ana Rita, brasileña, pero también aquí en España. También bendiciones para ti. Bueno, hay más hermanos conectándose y algunos seguro que están escribiendo, pero nosotros ya entramos al estudio. Mira, justo acaba de entrar el mensaje de Carmen. Hola Carmen. Bendiciones. Y Paco y Rosario también acaba de entrar su mensaje. Bienvenido Paco, Rosario. Bendiciones a todos. Vamos a recordar lo que dice Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El versículo 24 está instituyendo el matrimonio, está dándole forma a lo que ha sido base de la sociedad humana, que es la unión de un hombre y una mujer formando una familia. Dios crea al hombre y a la mujer para que se complementen, para que se fundan en un solo ser, y de esa unión, de ese fruto van a venir los hijos, ahí se va a formar la familia, algo que a día de hoy está en una crisis profunda en este mundo en el que vivimos. La familia está resquebrajada por todas partes, hay ataques por todas, vienen de todas las direcciones, los ataques contra la familia. Fíjate que vivimos en un mundo donde los valores han cambiado tanto, que el hecho de decir yo soy heterosexual, yo estoy a favor del matrimonio de un hombre y una mujer, yo estoy a favor de la familia, te va a hacer que se levanten críticas contra ti. Tú lo piensas y dices, pero ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué hay de malo en lo que estoy defendiendo? Es un valor que ha existido en la humanidad desde siglos y siglos, desde milenios, desde el principio. La familia está siendo atacada duramente. ¿Por qué? La pregunta es esa, ¿por qué? Bueno, porque es el diseño de Dios y este mundo está controlado por el diablo. Todo lo que es de Dios es atacado. A lo malo le van a llamar bueno, a lo bueno le van a llamar malo. Esa es la realidad de un mundo en decadencia, un mundo que se aproxima al fin de los tiempos, un mundo en el que Dios tiene el día fijado, el día y la hora está determinada por el Señor, para que Cristo se lleve a su iglesia y para que se desencadenen los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad así tal como la conocemos. Vienen cielos nuevos y tierra nueva, viene una eternidad donde estaremos con el Señor para siempre. Todos aquellos que hayan aceptado su gracia, todos aquellos que hayan decidido aceptar la invitación para la salvación y para poder llegar a esa eternidad junto al Señor. Pero mientras tanto tenemos que seguir batallando cada día con todo lo que nos rodea, con las dificultades. Tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura porque, hermanos, es la única esperanza que el hombre tiene. Entonces vamos a hablar de esta institución del matrimonio que Jesús citó exactamente así como está escrito aquí en Génesis. ¿Me puedes acompañar un momento allí a Mateo? Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. En el Evangelio de Mateo 19, 4 y 5, Jesús les dijo a los judíos, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Este versículo habría que leérselo hoy en día a mucha gente. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto, por ese motivo, porque Dios nos hizo diferentes para que nos podamos bendecir mutuamente y nos podamos complementar el uno al otro. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús cita literalmente la institución que Dios declaró en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y añadió un argumento, porque le estaban preguntando a consecuencia del divorcio, ya que los judíos habían adoptado una fórmula rápida de divorcio, que era: si algo en tu mujer no te gusta, escríbele una carta de divorcio. Tomaron parte de la ley, de lo que Dios enseñó. Dios dictaminó sobre el divorcio para proteger precisamente al débil, para proteger a la mujer, para proteger esa unión que se ha formulado en términos legales. Entonces Dios, como es un acto legal, la unión de un hombre y una mujer, entonces Dios establece los términos y no se puede romper esa unión así por cualquier motivo. Pero los judíos sí lo hacían. Un rabino por ahí lo interpretó que por cualquier causa. Así que por cualquier causa el hombre escribía allí: no me gusta cómo cocina, ha cambiado su aspecto, ya no es atractiva, ya no me gusta que... Y por cualquier motivo le escribía una carta de divorcio a su mujer y la despedía. Y ahí la mujer se quedaba sin nada. Entonces Jesús les dice: no puede ser, porque Dios en un principio creó al hombre varón y hembra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. De dos personas se han fusionado en un solo ser. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa fue la enseñanza que Jesús hizo, confirmando, ratificando que lo que el Señor hizo en un principio sigue vigente y es algo santo. Hay tres aspectos en el matrimonio, tal como lo refleja aquí el libro de Génesis y tal como Jesús lo refirió. El primer aspecto es que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Recuerda que aquí el principio se aplica al hombre y se aplica a la mujer. La mujer también deja a su padre y a su madre. Se habla en un término genérico. Deja a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que se forma un nuevo hogar. Mientras tú estás soltero, estás viviendo en el hogar de tus padres. Tus padres formaron un matrimonio. Tuvieron hijos, tú eres uno de sus hijos. Entonces tú formas parte de ese núcleo familiar, tú estás en un hogar. Pero cuando tú te unes a tu mujer es el momento de independizarse, de salir del hogar materno, paternal y crear un nuevo hogar. Lo que deja claro aquí el mandamiento, lo que deja claro la institución, es que el matrimonio empieza siendo cosa de dos. No te puedes llevar a la mamá o al papá a tu nueva familia, a tu matrimonio. No puedes estar ahí dependiendo de ellos. Eso no quiere decir que se cortaron los lazos, no, hombre. En los 10 mandamientos tienes un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, y ese mandamiento es válido para cuando estás soltero, para cuando estás casado. El darle honra al padre y a la madre es algo que se hace en todo momento. Cuando tú te casas también. O sea, no es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de esa unión que existe cuando tú formas parte del núcleo familiar. Entonces esa relación sí que se rompe. Pero no dejas de ser hijo. La relación del hijo sigue estando ahí vigente. Si tus padres necesitan ayuda, eso es una forma de darle honra, tal como dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si tus padres necesitan asilo o acogida, los vas a acoger. Pero se rompe la dependencia. Cuando tú creas una nueva familia, hasta ese momento tú formabas parte del núcleo de tus padres, de la familia, pero ahora se rompió, ahora eres independiente, estás creando un nuevo hogar. De ahí que el hombre y la mujer tienen que entender esto bien. O sea, hay una ruptura, el cordón umbilical se rompe. O sea, ahora ya hay independencia, ahora tú tienes que administrar tu hogar. Tienes que estar pensando
cada uno en su pareja, el marido piensa en su mujer, la mujer piensa en su marido. Se han hecho una sola carne, han fusionado el ser, los caminos ahora van en la misma dirección. Entonces no puede existir todavía esa relación de esa influencia. Sigue la relación. Tus padres siguen siendo tus padres. Puedes ir a tu padre, a tu madre, pedirles un consejo. Le puedes pedir a la mamá la receta de cómo se cocina esto, que ya no, a mí no me sale tan rico como tú lo hacías. Puedes ir a visitarlo, ellos pueden venir a visitarlo. Pero tus padres ahora no mandan sobre ti. Tus padres, tanto los de él como los de ella, no pueden venir a tu casa y decir, tienes que vivir de esta manera, esto así, esta decoración no, esto lo tenéis que hacer de la otra forma. Que hay padres y madres que se creen que todavía tienen ese derecho de venir a la casa de los hijos y decirles cómo tienen que vivir y cómo lo tienen que hacer. E interfieren en la relación matrimonial y eso no se puede hacer. Eso es lo que Dios aquí establece. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Esta es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en la institución del matrimonio. El matrimonio es cosa de dos. No puede haber más personas por medio. Cuando los hijos nacen, los hijos se convierten en parte de esa relación, forman el hogar. Pero el matrimonio sigue siendo cosa de dos. Aunque ahora estén los hijos ahí, sigue siendo algo único. La relación que se establece entre un hombre y una mujer es única. Por eso el segundo aspecto es este. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, y se unirá a su mujer. El segundo aspecto nos habla de una unión. Ahora tenemos los mismos intereses. Hasta ese momento tú caminabas en una dirección, la otra persona caminaba en la otra dirección, pero al unirse, se unirá a su mujer. Cuando te unes a tu cónyuge, de pronto tenemos los mismos intereses. Lo que te afecta a ti me afecta a mí. Vamos en una misma dirección. Un matrimonio no puede ir en dos direcciones distintas. El hombre no puede ir por aquí, la mujer no puede ir para allá. Mira, esto a veces se da incluso en el caso de ministerios dentro de la iglesia. Se suele dar mucho, puede ser en cualquiera de los dos casos, pero se suele dar que hombre y mujer se casan y resulta que él tiene un ministerio de enseñanza, de predicación, de misiones, y resulta que se pasa gran parte de su tiempo viajando. La mujer se la deja en casa, se queda ahí en casa, sobre todo cuando ya se tienen los niños, porque si están solteros muchas veces son los dos los que viajan, pero cuando se tienen niños, la mujer se queda en casa cuidando a los niños y el hombre se va a una semana allí, que me han invitado para ir a dar unas conferencias. Ahora me voy otra semana allí al país este a llevar ayuda humanitaria allí a apoyar a los misioneros. Ahora me voy allí, ahora tengo una reunión, ahora tengo que ir aquí. Y la mujer y los niños se lo pasan solos en su casa. Y dices, no, pero es que eso lo está haciendo para servir a Dios. Sí, claro, está sirviendo a Dios. Pero tanto el hombre como la mujer, la primera responsabilidad que tienen, aún delante del ministerio, la primera responsabilidad es su propia casa. Por eso estamos hablando de la institución del matrimonio, es algo santo. La prioridad del marido es su esposa, la prioridad de la esposa es su marido. Después viene lo demás. Mira, yo soy pastor y si yo estoy pastoreando una iglesia, si yo dejo de pastorear esa iglesia, el Señor pondrá a otro pastor. Pero si tú dejas de ejercer como esposo o como esposa, ¿qué esperas? ¿Que Dios ponga otro para que ocupe tu lugar? No. Si tú dejas de hacer de padre, ¿qué esperas? ¿Que Dios ponga otro padre para que ocupe tu sitio? Tu primera responsabilidad en esta vida, si es que te casaste y tuviste hijos, es tu propio hogar. Todo hombre es pastor de su hogar. Toda mujer es responsable de su hogar. Entonces, nos debemos el uno al otro. Por eso Pablo dice a los creyentes, si pudieseis quedaros sin casar como yo, sería mejor, pensando en el ministerio, en el servicio. Pero tenéis que tener el don de quedarse soltero, el don de abstinencia. Es lo mejor, dice Pablo.
Yo estoy soltero, yo no siento necesidad de estar con una mujer, tengo un don que el Espíritu Santo me ha dado, don de abstinencia. Entonces, así sí, puedes viajar como Pablo, puedes ir de aquí para allá. ¿Te das cuenta de un detalle? Dios llama a las misiones a personas solteras. ¿Te diste cuenta de eso en la Biblia, en el libro de Hechos? El otro día estábamos meditando en Hechos capítulo 13. Y dijo Pablo a la iglesia: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. También dice que los acompañaba Juan Marcos, él es joven todavía. Pablo y Bernabé están solteros. Por ejemplo, los apóstoles, casi todos sabemos que estaban casados. Pedro estaba casado. Y Pedro, siendo uno de los apóstoles principales, el Señor no le pide que salga a las misiones, que se vaya de viajes misioneros. Pedro está establecido en la iglesia, tiene familia, tiene una esposa. Pero el Señor llama, escoge a aquellos que tienen esa libertad, como Pablo, como Bernabé, como Juan, que igual después se casó, no sabemos. Pero Él llama a la persona soltera que no tiene esa obligación. No estamos diciendo que puntualmente tú puedes hacer un viaje. Pedro sí lo vemos en el libro de Hechos, viajando puntualmente en necesidades concretas. Le llaman: Pedro, mira, Felipe está ahí metido en... Y entonces los apóstoles enviaron a Pedro, a Juan, para que fueran a ver, a ayudar. Pero es algo puntual, no es frecuente. ¿Me explico? El marido, la mujer, no pueden abandonar su hogar ni siquiera justificando que es que yo sirvo al Señor y me voy para servirle al Señor. Entonces no te hubieses casado. Eso es lo que Pablo dice. Si puedes, quédate sin casar. Si te casas, tienes una obligación, tu familia. Eso no te impide servir al Señor, solo que tienes que adaptar tu ministerio, tu servicio, también conforme a tu familia. Hay pastores, siervos de Dios que dejaron tan abandonado su hogar que en algunos casos los hijos ni siquiera quisieron creer en el Dios de su padre, porque decían: el Dios de mi padre nos robó a mi padre, ni lo vimos. Si tú lees la biografía de algunos cristianos como Billy Graham, por ejemplo, claro, Billy Graham tiene un ministerio de eso, de estar siempre en campañas, en cruzadas, viajando. Tú sabes que su hijo Franklin Graham durante muchos años no creía en el Dios de su padre. Al contrario, iba contra todo lo que era de Dios. Se cuenta en sus biografías que cuando Billy Graham estaba en un estadio predicando el Evangelio, alguna vez Franklin, su hijo, había ido al estadio y en las inmediaciones fuera le gritaba a la gente y le decían: no creáis lo que está diciendo ese, es todo falso, es todo mentira, no creáis en ese Dios, no creáis en él. Bueno, gracias a Dios Franklin Graham también terminó creyendo y siguió los pasos de su padre, de cruzadas y predicando el Evangelio. Está bien, yo no juzgo a cada uno sabrá, pero yo observo eso. Alguno pensará: entonces estás diciendo, Víctor, que Billy Graham no tendría que haber predicado tanto. Yo no puedo decir eso. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tu matrimonio tiene que ser tu prioridad. Sirve a Dios en armonía con tu matrimonio. Hay un libro por ahí muy antiguo, tiene ya muchos años, que se titula Se casaron y fueron útiles. No creo que lo encuentres en las librerías porque las ediciones que se hicieron se agotaron y que yo sepa no lo han vuelto a reeditar. Igual de segunda mano, igual sí se puede encontrar. Hoy en día a través de Amazon y de estos sitios se encuentran muchas cosas. Y ahí ese libro, Se casaron y fueron útiles, muy interesante el título porque juega con ese enunciado que dice se casaron y fueron felices, donde la relación matrimonial se centra en el romanticismo, se centra en el amor, se centra entre tú y yo, pero me gustó mucho la visión de ese libro, porque ese libro, claro, establece el amor en el matrimonio, establece esos principios de romanticismo y todo, pero establece un principio que creo que es fundamental, básico en la relación del matrimonio cristiano, y es que al final ambos
no se centran en sí mismos y su mundo se limita a los dos, sino que desde la unión de los dos se proyectan al servicio en Dios. Entonces ahí en el libro se habla de, por ejemplo, matrimonios misioneros. Uno y otro tenían una visión misionera, se unieron y ambos sirvieron en las misiones. Ambos viajaron, fueron a lugares, se establecieron, predicaron el Evangelio allí. Pero no el principio de que nos casamos, nos unimos y uno tiene visión misionera y el otro no. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Y el yugo desigual implica también eso. No solamente que uno sea cristiano y el otro no. No. Implica en que nos estamos uniendo. Los intereses tienen que ser los mismos. Tenemos que caminar en la misma dirección porque lo que le afecta a uno le afecta al otro. Las decisiones se toman en común. No se decide por separado. Se unirá a su mujer. O sea, no es que ahora tú decides y el otro decide. Mira, he tomado esta decisión. Hablas con tu esposa. O al revés, ¿no? Esposa, quiero hablar contigo. Mira, he tomado esta decisión. No, eso no se hace. Se viene y se habla con la esposa. O al revés. Y se dice: mira, estoy pensando en esto. Creo que tendríamos que hacer esto. Creo que tendríamos que tomar esta dirección. Creo que tendríamos que tomar esta. Entonces la otra persona opina. ¿Por qué? Porque tenemos igualdad, los mismos derechos y tenemos que ir en la misma dirección. Entonces el otro opina: pues no lo había pensado, pero vamos a considerarlo, vamos a orar por ello. O, uy, yo no lo veo así como tú. Tendremos que hablarlo, discutámoslos. En el matrimonio se tiene que discutir, se tienen que exponer las cosas, siempre con el objetivo, llegar a un acuerdo en común, porque tus intereses son los míos son los tuyos, lo que a ti te afecta me afecta a mí, caminamos en la misma dirección. Estuve en un matrimonio, en una ceremonia de matrimonio, en una boda, en un ayuntamiento, donde la alcaldesa era la que oficiaba el matrimonio, y estaba diciendo todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Estaba diciendo, incluso puso una metáfora, dijo: el matrimonio es como dos árboles. Así dijo la alcaldesa. El matrimonio es como dos árboles, están uno al lado del otro, sus ramas se tocan, qué bonito. Pero, dijo ella, pero cada uno tiene su propio tronco, cada uno tiene su propia vida. En el matrimonio uno se tiene que respetar al otro, los dos caminan cada uno por su camino. Cuando dijo eso yo pensé: no, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Eso no puede ser así. Un matrimonio tiene los días contados. Claro, eso es lo que ocurre. Hasta cuando esta persona oficia y dice, ya no dicen hasta que la muerte os separe, dice hasta que el amor dure. Porque el amor es un concepto abstracto en este mundo. Es un mero sentimiento. Hoy sientes, mañana no sientes. Ya el matrimonio no se parece a la institución que Dios diseñó en un principio, lo que la Biblia nos enseña. Ahora es distinto. Ahora son dos personas que se juntan, que tratan de sacar algún beneficio de esa unión cada uno, pero que cada uno tiene su vida. Cada uno va por su camino. Y cuando la cosa ya no veamos que está a nuestro gusto, lo dejamos correr, cada uno por su lado. Cuando uno llega al matrimonio con esa forma de pensar, ¿qué crees? El matrimonio está destinado al fracaso. O sea, como pastor, cuando hacemos consejería a matrimonios jóvenes, a parejas de personas jóvenes que han pedido casarse, lo normal es que hacemos un curso matrimonial, un curso de discipulado matrimonial, y el pastor habla con ambos y les enseña los principios bíblicos y escuchamos, y el pastor detecta si de pronto vienen con una mentalidad así, bueno, nos vamos a casar, pero si algún día pues esto no funciona, cada uno por su lado. Si tú llegas al matrimonio con ese pensamiento, ¿qué crees? Mira, en el matrimonio vendrán problemas, vendrán conflictos, el amor se enfriará. Esa persona de la que te enamoraste,
que tenía las medidas perfectas. ¿Cómo son las medidas perfectas? 90, 60, 90. Y en la otra pierna igual, ¿no? Bueno, es broma. La persona de la que te enamoraste, con el tiempo va a cambiar. Al marido le va a salir una barriguita, el pelo se vuelve blanco, las arrugas llenan la cara, la mujer pierde esa figura de guitarra, ya no es aquella jovencita con su piel tersa, pero todo eso es superficial. Porque ¿de quién te enamoraste? ¿Del físico? ¿O te enamoraste de la persona? ¿A quién querías? Claro, no es que tenemos que descuidar el físico, no. Al contrario, esposo o esposa, tienes que seguir arreglándote para tu marido. Tienes que cuidar tu barriga, que no se convierta en esa barriga cervecera que le llaman. Tienes que seguir arreglándote. Tienes que seguir cuidando tu cabello, esposa. Tienes que seguir cuidando tu figura. Pero hay cosas que por mucho que las cuides, pero eso es secundario. O sea, cuando tú amas a una persona, amas a la persona, no amas su aspecto. Solo que en este mundo, eso sí ocurre. Todo se vuelve superficial, todo se vuelve vano. Tú ves en el mundo que el chico guapo, ¿no? Top model, ese chico de cuerpo de gimnasio con su peinado siempre bien cuidado a la última y siempre todo... ¿A quién busca como pareja? A la chica top model y la chica igual, viceversa. Yo hablo en un sentido, pero siempre va en las dos direcciones. Tú ves a estas parejas que son salidas de portada de revista, ¿no? Pero ¿cuánto duran esas relaciones? Días, meses. Contar relaciones de ese tipo que duren años, de pronto era noticia, ¿no? Esta pareja de artistas de Hollywood llevan 20 años juntos, dices, ¡buah! Y es una noticia porque hay un caso entre 1 millón. Esta pareja de famosos, él es deportista, ella era cantante, llevan toda la vida juntos, son noticia porque es que esto no se da. Y aún tristemente en muchos de estos casos ya sale un día la noticia. El actor tal, la pareja famosa tal, después de 20 años han roto. La ruptura. Antes o después llegó. Ese es el mal de este mundo, que todo se vuelve superficial. Ya no, los valores ya no son esos valores profundos del amor, del respeto y sobre todo de la convicción. Cuando tú te casas, ahora vamos a hablar de lo que significa el matrimonio y cómo Dios lo instituye, pero cuando tú te casas con una persona, estás haciendo un trámite legal. Por eso los matrimonios, en las sociedades modernas en las que nos movemos, se realizan delante de la autoridad, en un juzgado, porque se está haciendo un contrato legal. Y por eso ya muchos deciden no casarse. Porque ¿para qué nos vamos a casar si como terminaremos separándonos, divorciándonos, eso significa gastos, significa papeleo, significa que todo es muy difícil? Claro, cuando le quitamos la santidad, la trascendencia y lo importante al matrimonio, cuando tú te vas a unir con una persona, tienes que venir con esta convicción y tienes que ver que la otra persona tiene la misma convicción que tú. Si tú hablas con la otra persona y la otra persona te dice, bueno, mira, igual no nos casemos porque, bueno, si nos casamos tampoco pasa nada, si nos tenemos que separar mañana, ¿cómo que si nos tenemos que separar? ¿Por qué nos vamos a separar? Jesús dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y la promesa tiene que ser así hasta que la muerte nos separe. Físicamente, si algo te tiene que separar, que sea la muerte, pero no otra cosa. No cerramos la puerta al divorcio, porque el divorcio está contemplado en la Biblia, pero como un último recurso cuando ya no se puede solucionar un problema, cuando la situación te convierte en esclavo de una relación tóxica, dolorosa. El Señor dijo, Dios no nos llamó a esclavitud. Entonces, pero el divorcio no se plantea como una opción cuando te estás casando. Si lo planteas ya, ¿para qué te casas? ¿Por qué te estás casando? El matrimonio Dios lo crea como algo santo. Hemos visto 3 aspectos. 1, deja a su padre y a su madre, o sea, estás formando un nuevo hogar. No es que te olvidas de tus padres, no, es que ahora tú eres el responsable de un nuevo hogar. 2 aspecto, se unen.
ahora todo tiene que ver, mis intereses son los tuyos, vamos en la misma dirección, lo que le pasa a uno le afecta al otro, las decisiones se toman en común. Y el tercer aspecto es, versículo 24 al final, y serán una sola carne. Bueno, el sexo es exclusivo del matrimonio. Aquí hay una unión, dice, y se unirán. Pero aparte de él, se unirán, dice, y serán una sola carne. O sea, la unión es completa. Dios diseñó el sexo para completar esa unión entre el hombre y la mujer. El sexo entre el hombre y la mujer crea una intimidad, una complicidad, crea un ambiente, una unión única. Por eso, el sexo fuera del matrimonio está condenado, es un pecado. Dios lo mostró como algo ilícito. Y precisamente por eso, Satanás es seguramente de todo lo que Dios creó, lo que Satanás más ha ensuciado y más ha utilizado, trastornando y cambiando su propósito principal, es todo el asunto del sexo. Fíjate cómo está hoy en día esa industria. Está llena de barbaridades y de aberraciones y de cosas que, bueno, hace años todo eso sería insospechable. No estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hace 40 años, por decir algo, que la pornografía era algo prohibido, era algo vergonzoso. Aquí en España hubo unos años en que en algunos cines había una sala X, o sea, una sala donde se podía visionar pornografía. Y esas salas, bueno, tenían muy poco público porque era mal visto. Los que iban a esas salas iban a escondidas, que nadie se enterase. Pero estoy hablando ya de la época de la democracia en España. Antes de la democracia, la pornografía, y según qué nivel de erotismo, en este país estaba prohibido, como en otros muchos países. Como Francia estaba más avanzado, siempre se le denomina avance y modernidad a la depravación y la degeneración. Como Francia estaba más avanzada, pues aquí los españoles, sobre todo los que vivían más cerca de la frontera francesa, se iban a Perpiñán, a la primera ciudad francesa así más importante, a poder ver en los cines pornografía y cine erótico y cosas así. Pero hoy en día, ¿qué pasó? Está en todas las plataformas, es el producto más consumido. Cualquier persona pública, sea político, sea en cualquier tertulia charlando, libremente hablan. Sí, no, porque cuando yo veo pornografía, es lo más normal del mundo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo está en degeneración, pero el sexo, en su diseño original, Dios lo creó para el matrimonio. Y lo creó para disfrutarlo, porque Dios nos fabricó, nos creó de la forma en la que experimentamos y sentimos, pero no para hacer el uso que hoy se le está dando, ni mucho menos. Es una barbaridad en los niveles que hemos llevado y bueno, solo tienes que ver cómo van las cosas, observa a tu alrededor. La gente después se sorprende de las cosas que ocurren. Siempre hubo pecados sexuales, siempre. Siempre hubo uno que tenía un trastorno y era un violador. Siempre había alguien por ahí que tenía una desviación y era un pederasta. Siempre hubo cosas de estas. Pero hoy en día, supongo que cuando escuchas las noticias te has dado cuenta que las cosas han cambiado, tomado unos niveles. Antiguamente podía haber un violador. Hoy en día los casos de violaciones en grupo, cada día, son frecuentes. De vez en cuando oyes el concepto ese nuevo que se creó, la manada. Se está haciendo el juicio a la manada de Barcelona, a la manada de Madrid, a la manada... Hay manadas por todas partes. Que haya un violador, dices, bueno, tiene unos trastornos, en su infancia sufrió esto, le pasó aquello, se ha desviado, es un violador. Pero es normal que un grupo de 10, 12, 15 amigos de pronto digan, vamos a violar a esta.
¿Todos tienen el trastorno? Sí, claro, porque el trastorno viene en este tiempo del que vivimos. Las desviaciones, la depravación, la degeneración, el uso tan feo y sucio que se ha hecho del sexo lleva a todo esto. La pederastia cada día abunda más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale todo eso? Del mundo en el que vivimos. Como en los días de Noé, decía, que se casaban, se tomaban y se daban en casamiento. Bueno, pues ahí estamos, en ese mundo. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium y deriva de dos palabras. O sea, matrimonium está hecho de dos palabras, compuesto de dos palabras. Por un lado de la palabra mater, que significa madre, y por otro de la palabra munium, que significa oficio, calidad de. O sea, la traducción literal de matrimonio, del latín matrimonium, significaría algo así como oficio de madre legalmente reconocida. Eso es lo que significaría la palabra matrimonio. Mater-monium, madre y su calidad legal como tal, su oficio. Eso es lo que significa matrimonio. Y no es una palabra griega ni hebrea, porque para indicar este concepto de matrimonio no se usó esa palabra en la Biblia. La palabra matrimonio es una palabra más moderna que los hombres han creado. En la Biblia no aparece matrimonio. ¿Qué aparece entonces en la Biblia? Aparecen otras palabras, que puede ser que en algunas versiones tú las leas como matrimonio, pero en el original, en el hebreo y en el griego tampoco aparece la palabra matrimonio. ¿Qué palabra aparece? Bueno, mira, te voy a mostrar una en Malaquías, una en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí, en alguna versión, han puesto y la mujer de tu matrimonio. ¿Por qué aquí en Reina Valera pusieron tu pacto? Porque la palabra hebrea, que se tradujo aquí como pacto, es la palabra berit. Se escribe B-E-R-I-T-H, berit. ¿Qué significa eso? Alianza, pacto. Y este es un término legal en la Biblia. Pero no aparece la palabra matrimonio, porque un matrimonio es eso, es un pacto. Es una alianza, es un contrato legal entre dos personas, que tiene una implicación espiritual, sí, claro. Y como todo contrato legal, todo lo que es ley tiene que ver con Dios, por eso el matrimonio tiene que ver con Dios. Tú sabes que en la Biblia Dios estableció las leyes, la ley viene de Dios. Básicamente las leyes humanas tienen origen en lo que Dios estableció. No se puede mentir, no se puede estafar, no se puede tomar lo que no es tuyo, no se puede matar. Todo lo que Dios establece en la ley, Dios le da a su pueblo las leyes. Las leyes que Dios le da a su pueblo, seguramente os acordaréis en un estudio que hemos hablado de eso, había leyes dietéticas que tenían que ver con lo que se comía y con la higiene. ¿Por qué? Porque Dios quería preservar la salud de su pueblo. Había leyes espirituales, las leyes que tenían que ver con el significado de las prácticas religiosas, de no tomes el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero después Dios le da a su pueblo leyes civiles, las leyes que les van a ayudar a vivir en armonía, a vivir en seguridad, a sentirse protegidos por la ley. Y dentro de esas leyes civiles está el matrimonio, que en la Biblia no aparece el concepto matrimonio, aparece la palabra pacto, alianza, porque es un término legal. La unión del hombre y la mujer implica un consorcio para toda la vida en igualdad de derechos divinos y humanos. Eso es el matrimonio. Llámalo pacto, llámalo alianza, llámalo matrimonio, llámalo como quieras.
pero la unión de un hombre y una mujer es un término legal. El matrimonio en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Oriente ni siquiera era un asunto religioso. En el cristianismo se adopta como una práctica religiosa. Y bueno, y en el judaísmo hablo de en el antiguo Israel y en Oriente, al principio, después sí que los hombres le damos una forma también religiosa, pero en un principio, en los documentos más antiguos, la unión de un hombre y una mujer ni siquiera era un asunto religioso. No era ni siquiera un asunto público, era un asunto legal, privado, entre dos familias. Normalmente el padre de la esposa y el padre del esposo hacía como representantes, eran como los mediadores y eran los que llegaban a los acuerdos de cómo se haría formal la unión, de cómo se llevaría a cabo, de lo que implicaría. Se acordaban cosas como las dotes, pues mi hijo aporta esto, pues mi hija aportará esto otro. Se llegaba a esos acuerdos. Los padres hacían de mediadores en todo eso. Todo esto también, hay que decirlo, también se distorsiona. Todo esto también se implica en abusos. De pronto un padre pues prácticamente vendía a su hija por una dote, por una cantidad de dinero, lo que fuera, y a veces a alguien que a ella no le gustaba. O sea, tú te vas a casar con este no me gusta, papá, tiene 30 años más que yo, es un viejo. Bueno, hija, es lo que hay. Todas esas cosas, ¿no? Tú ya sabes que eso se daba. Mira, podemos leer algunos textos porque de esa forma verás que en la Biblia estos principios se seguían. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 33, podemos leer Deuteronomio 7, 3. Deuteronomio 7, 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios está estableciendo leyes para cuando el pueblo entre a poseer la tierra de Canaán. Dios les dice, no os mezcléis con los cananeos. Un pueblo idólatra, no creen en Dios, no buscan obedecer a Dios. No os mezcléis. Pero fíjate que no dice, no te casarás con una cananea, o tú, chica, no te casarás con un cananeo. No, utiliza el término de la costumbre judía que se hacía en este tiempo. No emparentarás con ellas. No darás a tu hija. Le está hablando a los padres. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esa era la costumbre. Los padres llegaban a esos acuerdos legales. Cuando un hombre y una mujer se unían, era un asunto legal. En Éxodo, capítulo 22, Éxodo 22, versículo 16 y 17. Éxodo 22, 16 y 17 dice: Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, un hombre engaña a una chica soltera y duerme con ella, tiene con ella relaciones, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Quiero que te des cuenta que todo esto no son conceptos espirituales, son conceptos legales. O sea, aquí se establece un principio. Cuando un chico y una chica mantienen una relación sexual, tienes que casarte con ella. Utilizamos el término casar nosotros. En la Biblia tienes que hacer formalizar esa relación. Ahora, si eso se produjo con engaño, ¿por qué dice si engañare a una chica soltera? Porque la engañó. Le dijo, no, tú y yo nos vamos a unir en el pacto de lo que llamamos nosotros, yo voy a hablar en lo que nosotros entendemos. Nos vamos a casar, vamos a formar un matrimonio. Pero se acostó con ella y después, no, hombre, que era broma, a mí tú no me gustas, yo contigo no me voy a casar. El matrimonio no se fundamenta en que si me gustas o no me gustas, se fundamenta en un principio legal. Evidentemente,
tiene que haber amor. Pero el amor, recuerda, no es un sentimiento. El amor es una decisión. Por eso es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. ¿Cómo puedes esperar sentir en tu corazón amar a un enemigo? Alguien que te odia, alguien que te desprecia, alguien que te ha hecho daño. No puedes, pero tú te propones amar. Esa es una enseñanza que no todo el mundo entiende. Ay, es que a mí no me sale el amar a... No, es que no lo esperes que te salga. El amor es una decisión que tú tomas. Y después ya sentirás. Vamos a decir que el sentir, el sentimiento es una consecuencia de decidir amar. Tú decides amar. El matrimonio es esencial, el amor, claro. Pero nota que en el matrimonio el amor se establece también como un mandamiento. Eso de el enamoramiento está bien, perfecto. Pero el enamoramiento puede ser temporal, pasajero y se puede esfumar. Por eso la Biblia, por ejemplo, al hombre allí en Efesios le dice, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y hay maridos que dicen, no, pero es que yo ya no estoy enamorado de mi esposa, ya perdí el amor por ella. Sí, pero es que no has entendido. Dios no te dice que si lo sientes la ames. No, Dios no dice que... Dios dice, ámala, es un mandamiento. Pero ¿cómo? Bueno, a lo mejor necesitas madurar espiritualmente, a lo mejor necesitas entender, quizás necesitas a Dios en tu vida, claro. Pero el amor en el matrimonio es una obligación. No es si lo siento, te amo, si no lo siento, pues nada. No. Ama a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo, ama al que es tu enemigo, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Es un mandamiento. Tienes que proponértelo. Cuando tú te propones algo bueno, siempre Dios te va a respaldar y el sentimiento ya saldrá. ¿Has oído un refrán popular que dice que ¿cómo lo dice? Dice que el roce hace el cariño, algo así dice, ¿no? O sea, humanamente se reconoce que cuando tú convives con alguien surge cariño, surge amor. Bueno, también puede surgir odio. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia o en qué es diferente que surja de una relación odio o surja amor? ¿Sabes en qué? En la actitud que ambos tomen. No depende de otra cosa. El amor no es algo mágico, no es un angelito que tira una flecha y si te da, te enamoras y ya quieres a la otra persona para toda la vida. No, eso es mitología del mundo griego y romano. Cupido, ¿no? No. El amor es una decisión, un compromiso. Por eso el amor es un asunto legal, no es un asunto de romanticismo. ¿Hay romanticismo en el matrimonio? Sí. ¿Hay amor en el matrimonio? Claro. ¿Se convierte la cosa como en un sueño, dos personas enamoradas? Sí, por supuesto. Pero el matrimonio no depende de eso. El matrimonio depende de la determinación que ambos toman. Por eso aquí se enseña de esta manera el texto que estamos leyendo en Éxodo 22, 16 y 17. Si uno va y engaña a una mujer, no, yo quiero casarme contigo, y se acuesta con ella, bueno, entonces deberá tomarla por mujer. Es su obligación. Pero si su padre no quisiere dársela, o sea, como esto era un término legal, a lo mejor el padre dice, esto fue cosa de mi hijo, se le fue la cabeza, está loco. Los padres no se ponen de acuerdo, o sea, no se llega a un acuerdo legal para el matrimonio, bueno, entonces debes pagar el perjuicio de lo que se ha hecho. Aquí se establece una medida. Él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Había una cantidad determinada. Bueno, pues paga por el perjuicio que has hecho. Génesis 24. Te estoy mostrando en qué términos el pueblo de Israel en la antigüedad practicaban y comprendían lo que llamamos nosotros matrimonio.
En Génesis capítulo 24, versículo 2 al 4 y siguientes, sigue hablando el texto, pero dice en Génesis 24, 2: Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Eso era una señal de identificarse el siervo con el amo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Fíjate que aún la ley no estaba escrita. Dios se la hace escribir a Moisés: no os caséis pero en el corazón del hombre Dios ya había establecido de sus hijos: no os juntéis en yugo desigual, no os juntéis con pueblos idólatras, gente que no creerá en mí. Un matrimonio desigual es lo peor que hay, es un lugar de sufrimiento. Y a partir de ahí el criado fue a la tierra de los parientes de Abraham y allí encontró a Rebeca, una mujer para su hijo, el hijo de Abraham, Isaac. ¿Notas cómo eran los padres los que llegaban a esos términos? Claro, yo entiendo, ¿no?, que ahora los jóvenes piensan: no, pero eso es una barbaridad. O sea, ¿cómo que ellos no podían decidir? Bueno, si el matrimonio era si la familia, si los padres eran unos padres amorosos, consecuentes, claro, la opinión del hijo constaba, la tenían en cuenta. Imagínate que el criado viene ahí con una mujer de 60 años, que dudoso carácter, testimonio, actitudes, y viene mira, Abraham, he encontrado para tu hijo esta esposa. Y Isaac la ve y dice: cuando Isaac vio a Rebeca, se enamoró al instante. Lo normal era que ocurriese esto. Habría padres severos que decían: no, tú te casas con este, ¿por qué? Porque había intereses económicos, intereses, alianzas, historias. Pero claro, eso ya hablamos de los problemas humanos, no del principio de la unidad en sí misma. En Génesis también 38, 6, para mostrarte otro ejemplo, Génesis 38, 6, dice: después Judá tomó mujer para su hijo, para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Ahí ves que Judá también escogió con quién se iban a casar sus hijos, y así solía ocurrir. Eso es lo que solía ocurrir. Entonces, volviendo allí, Génesis 2, 24 y 25, tenemos la primera unión legal entre un hombre y una mujer. Dios mismo está ejerciendo como maestro de ceremonias. El matrimonio se realiza delante de Dios. Un enlace matrimonial no es una fiesta, no es una boda así donde se invita a gente, donde se hace todo. Es la unión, es el compromiso legal, es un trámite legal entre dos personas. Según las culturas, en una cultura la boda se realiza de una forma determinada. En otro país, en otra cultura, la boda se realiza de otra forma determinada. A mí a veces me han preguntado: ¿y cuál es la forma bíblica de realizar una boda? ¿Cómo tendríamos que hacer la fiesta? Y quizás esperan que yo les diga, pero yo les digo: pues la forma bíblica de realizar una boda es que tú y tú llegáis a un acuerdo legal. Se establece un compromiso fundamentado en la unión y según las leyes. Y ese asunto legal hoy en día lo adaptamos en los países en los que vivimos. Pero en la Biblia, yo quiero que te des cuenta de ese detalle, el asunto no se hacía en un juzgado, porque en algunos casos ni siquiera eso existía. Era un asunto, como os he dicho, entre familias. O sea, tú puedes llegar a un término legal. Ahora imagínate que naufragó un barco y llegáis ahí a una isla y hay un hombre y una mujer. Y de pronto se quedan allí 20 años viviendo. Estoy hipotetizando mucho, ¿no? Ya lo sé. Pero es por tratar de ilustrar lo que quiero explicaros, ¿no? Y en ese tiempo, de pronto, el hombre y la mujer que llegaron allí a la isla dicen: nos conocemos de hace mucho tiempo. Llevamos aquí ya 3 años. Mira,
yo quiero que tú y yo nos unamos en matrimonio. Y ella le dice, pero no nos podemos casar, aquí no hay juzgados. Bueno, pues tendremos que estar en abstinencia, solteros, hasta que un día nos rescaten. Pregunto, ¿tú crees que en una situación así se podría llegar a un pacto entre ese hombre y esa mujer y decir, mira, hoy, con Dios como testigo, te tomo a ti por mujer y prometo respetarte, cuidarte, proveer lo que necesites, en cualquier circunstancia, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez? Y ella habla y dice igual, yo prometo como mujer tomarte a ti por esposo, Dios es nuestro testigo, y prometo, y hace sus promesas. ¿Y tú crees que ese matrimonio es válido? ¿Qué creéis? En la Biblia, quiero que notes, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Eso es un matrimonio. Evidentemente, la Biblia dice que nos tenemos que someter a las autoridades, que tenemos que cumplir las leyes. Si tú estás en un país que para llegar a ser un matrimonio tienes que ir al juzgado, tienes que firmar un acta, tienes que hacerlo así, porque es un término legal, tienes que hacerlo de esa manera. Puede ser que un matrimonio, puede ser que una pareja cristiana diga, vamos a vivir juntos y no tenemos que ir al juzgado. No, no se puede, tenéis que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la manera, las leyes en el país donde vives están establecidas de otra forma. Y cualquier otra cosa que no sea aceptar eso, es porque hay un problema interno. ¿Para qué nos vamos a casar si a lo mejor un día tenemos que dejarlo? El compromiso no se establece delante de un juez. Ir delante de un juez es cumplir con la legalidad. El compromiso se establece entre el hombre y la mujer. Por eso, hermanos, a veces se dan casos en las iglesias un poco extraños. A mí me ha pasado. A veces tú estás pastoreando una iglesia y en este tiempo en el que hay tantos movimientos migratorios, pues te viene una familia, a mí me ha pasado, viene una familia de otro país y viene el hombre, la mujer con 3, 4, 5, 6 hijos. Y vienen como familia y se involucran, se hacen miembros de la iglesia, están en la iglesia. Y tú, qué bien, esta familia, qué majos. Y de pronto un día te dicen, pastor, queremos hablar con usted. Y sí, vamos a hablar. Y entonces el hombre y la mujer dicen, pastor, es que queremos casarnos. Y tú te quedas así. ¿Cómo que queréis casaros? Sí, queremos casarnos. Ah, ¿no estáis casados? No. En nuestro país nosotros empezamos a vivir juntos. Nuestra situación era distinta. Aquí vivimos ahí en una aldea y bueno, empezamos a vivir juntos, formamos esta familia y nos vinimos a España. Pero legalmente nunca nos hemos casado en un juzgado. Hay pastores que se escandalizan por eso. ¿Cómo no me lo habíais dicho? Estáis viviendo en pecado. Ahora yo os pregunto, hermanos que me estáis escuchando, ¿es eso así? ¿Están viviendo en pecado? Bueno, cierto que la palabra pecado significa errar al blanco y todo lo que no sea lo perfecto es pecado. Pero ahí pecamos todos y todos los días. De ahí que yo como pastor en situaciones como estas no me escandalizo, ni soy tan dogmático. O sea, ¿qué vas a hacer? Ah, pues no, hasta que no os caséis, que echamos al marido de casa. O sea, pero esas cosas en algunas iglesias se dan. No, no estáis casados, entonces sí están casados, solo que no han hecho el trámite legal en este país. ¿Me estoy explicando? Ellos están casados, tomaron un compromiso y están cumpliendo ese compromiso. En la Biblia, en Éxodo, el Levítico, cuando Dios establece las leyes del divorcio, no iban a un juzgado, se hacía un acuerdo familiar, se unían las dos personas y se daba por hecho que estaban casadas.
Y si querían romper ese enlace, eso era un divorcio. Legalmente había que actuar y tomar medidas para proteger a uno y proteger a otro. Somos nosotros los que a veces entendemos el matrimonio de otra forma y lo que hacemos es banalizar, lo hacemos vana, hacemos que sea algo superficial, no le damos la trascendencia y la importancia que tiene. En este caso que yo os cuento, legalmente no fueron al juzgado, pero están casados, tienen hijos, han formado una familia. Este caso que contemplábamos, un joven a una soltera la engaña, vamos a tener relaciones y se acuestan y después dice, no quiero saber de ti. No, la has engañado, tienes que casarte con ella. O sea, tenéis que vivir juntos, asumir la responsabilidad de la unión, de todo. Los padres tienen que llegar al acuerdo, pero ¿y qué pasa si los padres no se ponen de acuerdo? Es que esto no entraba dentro. Bueno, pues entonces que pague la dote. O sea, es como si hubiese sido un divorcio. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Vamos a vivir juntos una temporada. Si no sale bien, lo dejamos correr. Bueno, claro, legalmente no fuimos al juzgado, legalmente no utilizamos términos ruptura matrimonial, divorcio. Pero según cómo Dios lo estableció, sí es un divorcio, sí es una ruptura. ¿Por qué? Porque se creó la unión, se creó el compromiso. Claro, no se hizo santo, no se hizo legal, no se hizo como se tenía que hacer, porque los conceptos están distorsionados. Pero el matrimonio se crea en el mismo momento en el que un hombre y una mujer se unen. Eso es una unión, eso es un matrimonio. ¿Cumplimos con las leyes? Se tiene que hacer, claro que sí, hay que cumplir con las leyes. Pero el matrimonio se tiene que entender siempre desde esta perspectiva. Es algo santo, todo lo que Dios creó es santo y es un acto legal. Dos personas hacen un contrato y un contrato legal implica obligaciones, privilegios, beneficios, pero obligaciones. Marido, tú tienes una obligación para con tu esposa. Esposa, tú tienes una obligación para con tu marido. Yo sé que la palabra obligación suena mal y muchos prefieren decir, no, es por amor. Sí, ahí está el mandamiento del amor. Amarás, obedecerás, te someterás. Amor, amor. Claro, pero el amor está en el matrimonio. En amor está entre padres e hijos, el amor está entre los hermanos de la iglesia, el amor tiene que estar entre los amigos, el amor tiene que estar hasta contra tus enemigos, o sea, tiene que estar con tus enemigos. Ese es el principio de Dios, porque Dios es amor. El matrimonio se tiene que entender así, no es otra, es lo que Dios enseñó en su palabra. Nosotros somos los que hemos distorsionado el sentido del matrimonio. Bueno, tengo que terminar porque se nos ha hecho la hora, así que Dios nos enseñó un poquito más en su palabra. Todo lo que Dios nos enseña tiene que elevar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra relación con Él, el servicio que le dedicamos a Él. Recuerda que toda la ley y los profetas va en estas dos direcciones, amar a Dios y amar al prójimo. El prójimo es todo aquel que está delante de ti. Queridos hermanos, lo dejamos por hoy. Terminamos un día más, ya dejamos otra semana atrás. Estamos ya metidos en octubre y si Dios lo permite, mañana lunes a las 8 de la tarde nos volveremos a reunir alrededor de la palabra de Dios para aprender un poquito más y escuchar la voz de Dios. Que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que Él esté llevándoos de su mano en este día a día. Y si Él lo quiere en este formato, pues nos vemos otra vez mañana. Un abrazo muy fuerte.